Esta es la historia de Abraham, quien fue elegido por Dios para ser el padre de grandes naciones, estableciendo un pacto divino que transformaría la historia y cumpliría un propósito eterno. El siguiente es un viaje de fe, donde Dios estableció su pacto sagrado con los hombres. Abraham vivía en Ur, una ciudad próspera, rodeado de templos y mercados. Era un hombre respetado. Allí conoció a Sarai, donde ambos provenían de familias nobles. Aunque la ciudad era bulliciosa, se sintieron destinados a encontrarse. La belleza de Sarai cautivó a Abraham, pero fue su conexión profunda la que los unió. Sarai, conocida por su sabiduría y gracia, dejó una huella en el corazón de Abraham. Ambos compartían una sensación de vacío en Ur, sintiendo que algo mayor los esperaba, sin comprender aún el propósito divino. Abraham pasaba sus días trabajando como comerciante, pero su alma estaba inquieta. A menudo miraba al cielo, sintiendo que había algo más allá de su vida cotidiana, un destino que aún no conocía. En Ur, Abraham adoraba a los dioses locales, pero algo dentro de él lo impulsaba a cuestionar su fe. En su corazón sentía una llamada, aunque no sabía de dónde provenía ni a dónde lo llevaría. Después de un largo tiempo mientras trabajaba en una tierra árida, como era de costumbre, ahogándose en su aflicción y mirando al horizonte, una luz intensa atravesó el cielo, iluminando el suelo a su alrededor, oscureciendo el día dejando un aire de misterio y calma. Era la palabra de Dios, que con su enorme amor incondicional lo había elegido. La confusión de Abraham era tal que no comprendía la bondad de Dios. Al elegirlo a él y a su casa, al caer el sol, Dios le pide a Abraham que deje su tierra, a los de su raza y a la familia de su padre, y que vaya a la tierra que él le mostrará. Dios le promete a Abraham que su descendencia será innumerable, como las estrellas del cielo y la arena del mar. A través de él, formará una nación bendita que perdurará para siempre. Engrandecerá su nombre, bendecirá a quien lo bendiga y maldecirá a quien lo maldiga. Abraham, con humildad y fe, promete obedecer y seguir los caminos de Dios. Acepta el pacto, dispuesto a confiar en su palabra y en el destino que le ha sido revelado. El pacto es sellado con la promesa de bendiciones infinitas, tierra prometida y protección divina. Abraham, obedeciendo la voluntad de Dios, dejó su hogar, Ur, y partió hacia lo desconocido, guiado solo por la promesa divina. Partió con Sarai, Lot y sus sirvientes, guiando caravanas llenas de provisiones y ganado. Mientras dejaban atrás la imponente ciudad, el viento levantaba la arena del desierto. Bajo un cielo inmenso, avanzaban hacia lo desconocido, aferrados a su fe. Con Sarai y Lot a su lado, avanzaron por tierras de Canaán, con valentía y esperanza. A cada paso, sentían la incertidumbre, pero la promesa de Dios les daba fuerza para continuar. Al llegar a Siquem, Dios habló de nuevo con Abraham y le dijo: «Le daré toda esta vasta tierra a tu descendencia». En ese lugar, Abraham edificó un altar en honor a Dios, como señal de su fe y obediencia a la voluntad divina. Con el tiempo, Abraham y su gente continuaron su viaje, enfrentando incertidumbre, pero confiando en la guía de Dios, mientras exploraban la tierra prometida. Pronto, la escasez de alimentos se hizo insoportable. Abraham vio a los suyos sufrir y decidió partir hacia Egipto, buscando refugio en tiempos difíciles. Al acercarse a Egipto, Abraham sintió temor. Sabía que los egipcios codiciaban la belleza de Sarai y podrían matarlo para tomarla como suya. Mirando a Sarai, Abraham le advirtió con preocupación: «Eres muy hermosa. Si saben que eres mi esposa, me matarán para quedarse contigo». Decidieron decir que Sarai era su hermana, confiando en que así protegerían sus vidas mientras enfrentaban la incertidumbre en Egipto. El faraón, al creer que Sarai era hermana de Abraham, la tomó en su palacio y colmó a Abraham de riquezas y favores.
Sin embargo, Dios envió plagas sobre la casa del faraón, revelando la verdad y protegiendo a Sarai de cualquier daño. El faraón, al descubrir la verdad, reprendió a Abraham por su engaño y, temeroso, los liberó con riquezas. Dios, en su amor y protección, salvó a Abraham y Sarai del faraón. A pesar del engaño, el Señor intervino y aseguró su salida segura de Egipto. Al salir de Egipto, regresaron a Canaán entre Betel y Ahí. La tierra era vasta, pero Abraham era muy rico, tenía rebaños, vacas y tiendas, por lo que le resultaba difícil compartir la misma tierra con su sobrino Lot. Abraham y Lot se separaron debido a disputas por sus sirvientes. Abraham, confiando en Dios, permitió que Lot eligiera primero su tierra. A pesar de la separación, confió en que Dios guiaría su destino. Abraham levantó altares en cada lugar, sellando su relación con Dios, buscando siempre su voluntad y confiando plenamente en sus promesas. En aquel tiempo, Lot fue capturado durante una guerra entre reyes, cuando su ciudad fue invadida y saqueada. Los guerreros tomaron a Lot y su familia como prisioneros, llevándolos lejos sin piedad. Al enterarse de la captura de Lot, Abraham, lleno de valentía, reunió a 318 hombres entrenados y partió al rescate. Su fe en la guía de Dios lo impulsaba a actuar. Abraham y su ejército atacaron de noche, sorprendiendo a los enemigos. Con destreza y valentía, liberaron a Lot y a las demás víctimas, devolviendo la paz a la región. Tras su victoria, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ofreció pan y vino, y bendijo a Abraham diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, simbolizando la bendición divina y la alianza entre Dios y su fiel siervo. Tiempo después, y a pesar de su vejez, Abraham creía en la promesa de un hijo, aunque Sarai era estéril. Sarai, impaciente por no tener hijos, entregó a su sierva Agar a Abraham, buscando cumplir la promesa de Dios a su manera. Cuando Agar quedó embarazada, la relación entre ella y Sarai se tensó, llenándose de celos y resentimiento. Al cumplirse los 9 meses, Agar dio a luz a Ismael, lo que provocó burlas hacia Sarai. Sarai, al sentirse herida por la actitud de Agar, comenzó a tratarla con severidad, lo que hizo que Agar, angustiada, se alejara de ella. Dios observó el dolor de Sarai y, en su misericordia, intervino para aliviar su aflicción y guiarla en medio de su sufrimiento. Sin embargo, aunque Ismael era hijo de Abraham, él seguía esperando al hijo prometido, fiel a la palabra que Dios le había dado. Dios, al ver la angustia y el anhelo de Abraham por un hijo, se le apareció y le prometió que sería el padre de una gran nación. Para sellar su pacto, cambió su nombre a Abraham, que significa Padre de multitudes, indicando el cumplimiento de su promesa. Sarai, también, fue renombrada por Dios, quien la llamó Sara, para mostrarle que sería la madre de naciones. Este cambio selló el pacto divino, indicando que una nueva etapa de bendición comenzaba en sus vidas. Cierto día, 3 ángeles visitaron a Abraham, anunciándole que Sara daría a luz a Isaac, el hijo de la promesa que Dios había prometido. Sara, sorprendida, se rió al escuchar la promesa, diciendo: Ya estoy seca y no puedo tener hijos. Pero Dios cumplió su palabra, y el milagro de Isaac se hizo realidad. El pacto con Abraham fue sellado por la circuncisión, un recordatorio de la fe y obediencia. Mientras tanto, las ciudades de Sodoma y Gomorra estaban llenas de pecado, y Dios decidió destruirlas, pero Abraham intercedió por los justos. Abraham mostró su compasión por los inocentes, pero solo Lot y su familia fueron salvados de la destrucción que azotó esas ciudades. Al dar a luz, Sara se llenó de alegría al ver el nacimiento de Isaac, el hijo prometido. Renovando su fe,
en las promesas de Dios. Al pasar el tiempo, mientras los dos niños crecían, Sara vio a Ismael burlarse de Isaac y, cansada de discusiones y los celos, pidió a Abraham que los echara. Abraham, profundamente angustiado por la situación, tomó la difícil decisión de despedir a Agar e Ismael del campamento. Dios le dijo a Abraham: «No temas, que también bendeciré a Ismael y lo guiaré a un futuro lleno de promesas». Agar, angustiada y sin rumbo, salió al desierto con su hijo Ismael, buscando esperanza en un futuro incierto, confiando en que Dios guiaría sus pasos. En el desierto Dios guió a Agar e Ismael hacia un nuevo comienzo, asegurándoles un futuro lleno de esperanza, aunque lejos de la casa de Abraham. Con el paso de los años, Isaac creció en un ambiente de amor y armonía. Sin embargo, Dios tenía una prueba preparada para Abraham. Dios le pidió ofrecer a Isaac, su hijo amado, en sacrificio como muestra de fe. La fe de Abraham fue puesta a prueba como nunca antes. Con gran dolor, Abraham obedeció a Dios y estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Abraham, obedeciendo a Dios, preparó el altar y levantó el cuchillo, dispuesto a sacrificar a Isaac. El dolor en su corazón era profundo, pero confiaba en la voluntad divina. Pero, justo cuando Abraham alzó el cuchillo, Dios intervino, llamándolo desde el cielo para detener el sacrificio, y le pidió que sacrificara un carnero en lugar de Isaac, demostrando que Él siempre provee aún en el desconsuelo. El pacto con Abraham se fortaleció tras su obediencia, asegurando que su descendencia sería bendecida y preservada por generaciones. Con el paso de los años, Sara, la madre de Isaac, murió, y Abraham compró una tumba en Macpela para que ella descansara, cumpliendo su deber con amor. A pesar de que Abraham tuvo más hijos, Isaac fue elegido heredero de la promesa que Dios había hecho a Abraham. Abraham vivió muchos años, sabiendo que su fe y obediencia habían dejado un legado eterno que perduraría a través de sus generaciones. Al morir, Abraham fue sepultado junto a Sara, y su pacto con Dios perduró en su descendencia, asegurando que su linaje continuara. Isaac, el hijo de la promesa, continuó el viaje de fe que su padre comenzó, llevando consigo la bendición que Dios había dado a Abraham. El pacto con Abraham se extendió por generaciones, un vínculo eterno entre Dios y su pueblo, que nunca se rompería. Abraham, el hombre que creyó contra toda esperanza, se convirtió en el padre de multitudes, un ejemplo de fe inquebrantable. La historia de Abraham es un testimonio de que la fe, por más difícil que sea, siempre nos lleva hacia la promesa que Dios tiene para nosotros. El llamado de Dios nunca fue fácil, pero Abraham no se detuvo. Su fe fue su fuerza. A lo largo de su vida, Abraham construyó altares de obediencia y confianza en el plan divino. La historia de Abraham nos enseña que la fe en Dios puede mover montañas y cambiar destinos. El pacto de Abraham es un legado que sigue vivo hoy, reflejo de un amor eterno y fiel. Así comenzó la historia del pueblo elegido, una historia de fe, sacrificio y promesa cumplida. Después de su muerte, sus descendientes caminarían por sendas de oscuridad y luz, enfrentando pruebas que pondrán en riesgo su fe. Lo que viene es un futuro incierto, donde los hijos de Abraham deberán decidir entre la bendición o la maldición. Un nuevo pacto se gestará, pero no sin sacrificios que cambiarán el destino de todos los pueblos. En la sombra de la promesa surgirán traiciones y alianzas que reescribirán la historia de la humanidad. Lo que está por venir no es solo una herencia, sino una batalla por la fe que decidirá el futuro de todas las naciones.